Bueno, nosotros cambiamos absolutamente de tema, dejamos atrás el Mundial y les contamos que mientras desde el gobierno defendieron la creación de una AFP estatal, los trabajadores y los economistas han criticado la iniciativa de la moneda. Para analizar esta propuesta, conversamos a esta hora en CNN Chile con el gerente general de Octogen, Manuel Bengolea. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Y no solo de la AFP estatal vamos a conversar, sino también de las últimas cifras que hemos conocido sobre crecimiento, inflación, etcétera. Muchas gracias por convidarme. Bueno, lo primero, ¿qué te pareció esta propuesta de AFP estatal y cómo entra una AFP estatal al mercado? Porque tiene que entrar en las mismas condiciones y las reglas de juego como lo hemos visto. Debiese ser así. Yo no le tengo tanto susto a la AFP estatal. Yo creo que si realmente cumple la labor de ampliar la cobertura en forma significativa, cobertura que hoy día las otras AFPs no pueden hacer, si de alguna manera ejerce un poco más de competencia, cosa que yo dudo un poco, porque yo creo que la competencia ya es bastante ardua. De hecho, la última licitación cuyo cartera fue a 0,47%, que es un número muy bajo. Así que yo creo que en tema de competencia no hay mucha. Lo otro es saber cómo va a funcionar en términos prácticos esta AFP estatal, porque una cosa es captar recursos en aquellas partes donde las otras AFPs no llegan, pero otra cosa es invertirlo. Y ahí es donde a mí me nacen las primeras dudas, porque ¿va a poder esta AFP, cuyo dueño es el Estado, invertir en papeles del Estado? O sea, ¿puede invertir en papeles de su propio dueño? Es la primera pregunta que me salta a mí, porque la inversión que tienen las otras AFP en papeles estatales no es menor. Bueno, ayer la ministra del Trabajo decía que no se podía restar ni tampoco podía tener condiciones distintas al resto de las empresas que están en este mercado, por lo tanto, aparentemente sí pudiera. Ahora, lo que tú decías respecto a la competencia, ¿por qué una persona va a preferir una AFP estatal respecto a una de las AFP que están ofreciendo esta tasa tan baja? Todavía tampoco queda muy claro. No, yo creo que no. Digamos, eso es lo bueno de la competencia. Lo que pasa es que yo creo que la labor y lo que yo encuentro atractivo de la AFP estatal es de llegar a aquellos lugares donde las otras AFPs no llegan. O sea, es ampliar la cobertura. Ellos van a llegar donde hay gente que no puede o que no tiene ganas o que nunca ha sabido de la existencia. En ese sentido yo lo encuentro positivo. Ahora, desde el punto de vista de la competencia, como te digo, yo creo que es poco y nada lo que se va a conseguir. Y lo otro que es muy importante establecer es que en términos de subir las pensiones, que hay mucha gente y muchos políticos que han elevado la bandera de que esto subiría las pensiones. En términos de subir las pensiones, el valor agregado de una AFP estatal es cero. O sea, para subir las pensiones, ¿no es cierto?, los chilenos tenemos que preocuparnos o de ahorrar más para la vejez, porque ahora, ¿no es cierto?, vivimos muchos más años después retirados, ¿no es cierto?, que el gobierno destine más recursos para poder darle, sobre todo a aquella gente que por alguna razón no ahorró lo suficiente para su vejez. Ahora, ¿crees que se está dando una señal que pudiera ser equívoca ante la ciudadanía de que esta AFP estatal efectivamente va a resolver ese problema que en la práctica no lo resuelve? Yo creo que la presidenta Bachelet lo dijo claro ayer. Yo en campaña oí al ministro Arena dejar claro que la AFP estatal tenía dos objetivos. Uno era aumentar la competencia, que como ya te dije no creo que haga mucho, y la otra era ampliar la cobertura, que yo sí creo que lo puede hacer. Yo creo que ha sido claro. Yo creo que más en el ámbito político electoral se ha esgrimido esto de que las AFP son malas y que la AFP estatal viene como a aumentar la pensión de la gente, que como te digo, no aumentar un peso la pensión de la gente, la AFP estatal. ¿Qué hay que esperar de esta Comisión Bravo respecto a eso? Bueno, a ver, es interesante lo que va a sacar la Comisión Bravo, porque yo creo que hay cosas que son innegables en esto. Cuando el sistema de AFP se creó, ¿no es cierto?, la gente se jubilaba y vivía 10 o 15 años como mucho. Hoy día la gente se jubila y vive 20 a 30 años, más. Por lo tanto, hay que ahorrar. Lo otro que no se considera nunca fue, y que yo creo que eso fue un error a lo mejor, fue la volubilidad que tiene el mercado laboral, en el sentido que hay mucha gente que tiene laguna. Hay mucha gente que dice, oiga, a mí la AFP no me da ni siquiera cerca de lo que yo ganaba. Por supuesto, si él no ahorró durante 30 años seguidos, por supuesto que no le da ni cerca de lo que ganaba. Hay gente que cree que ahorrando 5 años es suficiente para vivir 30 años pasivos. Eso es imposible. En cualquier parte no suma. ¿Una laguna de más de cuánto debiera ser preocupante? Yo creo que si uno trabaja, cotiza por 30 años en total, yo creo que es razonable
como para esperar 20, 25 años de jubilación. Por lo tanto, tener lagunas, sobre todo en el caso de las mujeres que tienen, o la gente, ¿no es cierto?, menos calificada, que es más propensa que la despidan, también. Pero el problema no pasa, la solución a lo menos no pasa por ahí. Yo creo que, y yo espero que la Comisión Bravo así lo analice, esto pasa por tener algún seguro de desempleo, que no solamente me asegura a mí, cuando estoy desempleado, un ingreso para poder vivir, sino que me asegura a mí también que yo voy a seguir imponiendo para no tener laguna y no tener estos problemas de jubilación que mucha gente tiene hoy día porque no ahorró lo suficiente. Bueno, son incertidumbres que hay que ir despejando. Esta comisión va a entregar su primer informe ya dentro de un plazo que no es poco, así que vamos a tener que esperar. Pero queremos hablar de otras incertidumbres, que son las incertidumbres del mercado, porque ayer conocimos el informe de política monetaria del Banco Central, que reducía entonces la tasa de crecimiento de un 2,5 entre un 2,5 y un 3,5 respecto al 4 que habían estimado en un principio. ¿Es preocupante? Sí, es preocupante. Yo creo que el Banco Central en general, en términos explícitos, no dijo nada nuevo. Yo creo que en términos implícitos dijo cosas curiosas, porque obviamente en el IPOM anterior de marzo, ellos daban a entender que probablemente el tema o la caída de inversión se iba a estabilizar, cosa que no sucedió el primer trimestre, y por las cifras que se tienen de mayo y ya a principios de junio, mayo, y principio de junio, la caída en inversión seguiría. De hecho, el IPOM cambió su estimación de crecimiento en la inversión, tenía un crecimiento de 0,8 el IPOM pasado y ahora tiene una caída de 0,7. Yo creo que eso es preocupante. ¿Esta caída de inversión a qué la estás atribuyendo? Yo creo que la caída de la inversión que empezó el segundo semestre del año pasado se debió básicamente a una caída importante de la actividad en China, la famosa desaceleración china, que de alguna manera, en vez de crecer al 10% como lo hizo los 10 o 12 años anteriores, ahora crece alrededor del 7%. Ha caído el precio del cobre, ¿no es cierto? Y eso desincentivó mucho la inversión en el sector minero. Pero yo creo que la caída de la inversión en el primer trimestre, que ya es un hecho, y la que se está estimando, y que de alguna manera las primeras señales así lo indican, para el segundo trimestre, es una caída que tiene mucho más que ver con el tema de la reforma tributaria y con, yo creo, un manejo inadecuado que han tenido, no en el tema de la reforma per se, porque yo creo que tiene que haber una reforma, reforma a la reforma, como dicen por ahí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es la forma como la han implementado, la han querido implementar, que es tremendamente pernicioso, porque es muy pernicioso para las expectativas empresariales. Y no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que los empleos dignos los dan las empresas. Por lo tanto, tampoco hay que dejar fuera de esta película a los empresarios o pintarlos como malos. Yo creo que aquí hay que ser inclusivo, pero inclusivo de todo. Y en ese sentido, bueno, las señales comunicacionales ya las hemos visto. El ministro de Hacienda cada vez se ha mostrado más abierto, aunque no tan públicamente, pero hemos visto señales de que en el Senado esta reforma tributaria pudiera tener algunas modificaciones, si bien no lo que se llama el corazón, pero cuán positivo es de que esta reforma, salga como salga, se despeje lo antes posible para evitar más incertidumbre. A ver, yo creo que efectivamente ha habido algo más se ha avanzado en el tema comunicacional. Yo creo que es importante evitar las grandilocuencias en las definiciones, porque eso son dañinas, vengan de donde vengan. Yo creo que se ha avanzado, yo creo que queda bastante por avanzar. Y respecto a tu segunda pregunta, yo creo que lo antes posible que se zanje mejor, porque le hace mal la incertidumbre a los empresarios. De hecho, cuando uno mira los índices de confianza empresarial que preparan diferentes instituciones, uno observa una caída súper pronunciada, o sea, tan pronunciada inclusive como la que hubo en el año 2009 a propósito de la quiebra de Lehman Brothers. Eso hay que evitarlo, ¿no es cierto? Entonces, la forma de evitarlo es sacando una buena reforma y, por supuesto, lo antes posible. ¿Qué te parece el plazo que se han propuesto, que esté en agosto, septiembre ya despejado el tema de reforma tributaria? Yo lo encuentro bueno. Como plazo, ¿es un plazo razonable y que no es malo para el mercado? Lo que pasa es que discutir una reforma tributaria de esta magnitud en menos de 2 meses es imposible, no se puede, sería irresponsable. Yo creo que es el plazo justo, yo creo que hay que esmerarse, y lamentablemente la mala noticia de esto, digamos, es que probablemente los niveles de actividad van a seguir deteriorándose, la inversión,
los mismos consumidores que ya están empezando a temer de que esta famosa reforma también la van a pagar ellos, las pymes, la clase media, también han empezado a restarse el consumo. Yo creo que mientras esto no se aclare, y que eso va a ser septiembre probablemente, lo más probable es que veamos una caída en los niveles de actividad, una desaceleración más pronunciada en lo que queda este segundo trimestre y los principios del tercer trimestre. ¿El escenario de China se mantiene constante? Si el escenario de China se mantiene constante, porque la verdad que si China por alguna razón se pega un tropiezo, el escenario para Chile va a ser bastante complicado. Pero está claro que, habiendo dicho eso, si uno compara el nivel de inversión en el último tiempo de China, Sudáfrica, Perú y Australia, que son países eminentemente mineros en un sentido muy parecido a Chile y casi monoproductores, la verdad que la caída de la inversión en Chile ha sido la más pronunciada de todos esos países. Y eso es por algo más que China. Y por eso va mi punto de que esto tiene mucho más que ver con la reforma tributaria. La última pregunta, Manuel, muy breve. ¿Debiera ser el Banco Central más agresivo y ahora sí bajar la tasa? Yo creo que el Banco Central va a esperar a ver cómo anda el nivel de actividad en los próximos meses y ver si de alguna manera la inflación baja un poquitito y probablemente tenga que ser más agresivo de lo que espera el mercado. ¿Y eso significaría bajar en cuánto? El mercado espera dos bajas de un cuarto punto. Yo creo que dependiendo de lo que pase aquí a septiembre o cómo se vaya aclarando el panorama, puede ser un cuarto punto más o inclusive medio punto más. Bueno, hay que esperar entonces. Manuel Bengoechea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa aquí en Primera Edición. No se vayan, regresamos con otras noticias.